Unas cosillas más de fibra, ¿vale? Vamos a hablar hoy de los cables y de los conectores. Y os voy a enseñar un poco para que veáis realmente. Aquí tengo unos cables con diferentes conectores para que los veáis, ahora los pasaré, ¿vale? Ahora iremos comentando las secciones. Y bueno, y no sé si lo vais a ver bien, pero dentro de lo que es el conector este, hay un agujerito, bueno, no se ve casi, pero se ve ahí, si os fijáis bien, no se ve porque os podéis hacer una idea del grosor que tiene el agujerito. Ya os dijimos que el grosor de la fibra, aquí tenéis dos fibras cortadas en sección, ¿vale? Dos cables de fibra cortados por la mitad, y estamos viendo pues, la sección transversal del cable, ¿vale? Os lo enseño eso para que veáis un poco las diferentes partes o capas que os vais a encontrar cuando peleéis este tipo de cables. Incluso quizá os encontréis más cosas, ¿vale? Pero esta fundamentalmente. Lo primero, acordaros que el cable de fibra siempre lo conforman dos plásticos distintos. Lo que denominamos por un lado el núcleo o el core, que es realmente por donde va la luz, ¿vale? A eso lo llamamos núcleo, y recordar que puede variar entre los 62,5 de la fibra, de las multifibras de índice, de salto de índice, hasta los 10, concretamente me parece que eran 9 micras. Lo vimos el otro día. No, 10 micras. Eran 10 micras de núcleo. Pensaba yo que eran 9, son 10. Hasta las 10 micras de las monomodo. Pasando por mitad por los 50 micras que tienen las multimodos de índice gradual. Acordaros que en multimodo había dos tipos, ¿vale? Bueno, pues ese grosor, es decir, la sección esta blanca puede ser más gruesa o más fina, dependiendo del tipo de fibra que sea. Luego a eso se le añade una segunda capa, que es lo que se denomina el revestimiento, ¿vale? Que es lo que abraza a ese círculo blanco, que puede ser más grosor o menos grosor en función de cómo sea el núcleo. Pero fijaros que la suma revestimiento-núcleo, revestimiento o envoltura o cladding, se llama de las tres formas, ¿vale? En inglés lo encontraréis más por páginas web y por, en fin, revestimiento, para nosotros el revestimiento. La suma del núcleo y del revestimiento, de las dos cosas, siempre hace el tamaño de 125 micras, que es el tamaño estándar de los cables de fibra que se fabrican pues, prácticamente para casi todas las aplicaciones. Es un tamaño estándar. Eso es lo que el agujero que yo estoy diciendo, que si os afináis el ojo, que hay que afinar bastante, y más con la luz que hay aquí, lo podéis ver. ¿Cómo se puede ver esto fácilmente? Acordaros que os dije que estos conectores, además esto está muy mal, porque no tienen capuchón, ninguno de los cables de los conectores que tengo aquí, cosa que el que lo dejó de usar lo hizo mal. Ya os dije que el tema del control de la limpieza en los conectores es fundamental. Yo esto, nada más que tocar el conector así, ya estoy provocando que la grasa mía corporal se haya pegado en el conector, y cuando tenga que juntarlo con un hembra, pues evidentemente iba a haber suciedad. Ten en cuenta que si la luz tiene que pasar por 125 micras, cualquier objeto, por muy pequeño que sea, una mota de polvo, puede fastidiar la conexión de fibra enteramente. Imaginaros en una obra, en las condiciones que hay en la obra, ¿vale? El trabajar pues, con este tipo de materiales, ¿vale? Complicado. Hay que tener un ambiente más o menos, no voy a decir estanco, no hay que trabajar en una burbuja, ¿vale? Porque eso es imposible, pero evidentemente las condiciones de los que trabajan en fibra pues tienen que cuidar bastante la limpieza, y sobre todo cuando terminan en los procedimientos, limpiar bien con alcohol isopropílico, unas toallitas que hay, o alcohol directamente con un paño, limpiar muy bien los conectores y conectarlos, ¿vale? La limpieza aquí es fundamental. Ya os digo, y no solo eso, sino que cualquier mota de polvo con el movimiento raya el cristal, raya la fibra, y la raya ya no se va, y el conector hay que tirarlo, ¿vale? Y el conector tirarlo supone cortar el cable y fusionar, hacer una fusión nueva, ¿vale? Es decir, que puede llevarnos un cierto tiempo que los conectores se queden defectuosos. Entonces os decía que evidentemente esto es difícil de ver. ¿Cómo se trabaja con estos conectores para inspeccionarlos? Pues utilizando microscopios, ¿vale? Como este, parecido a este. Los hay más evolucionados con pantalla, este es más simple. Lo único que tenéis que hacer es meter el conector hasta el fondo, y aquí tiene un interruptor donde se enciende un LED que tiene dos intensidades, le dais
intensidad número 1 y os asomáis, ¿vale? Y veréis, de hecho, no tenéis más que ver cómo he dejado el conector con la grasa que acabo de tocar. No sé si lo ves, ¿vale? ¿Lo ves o no? ¿Ves las marcas? Ve pasándolo para allá. Ahí fijaros que vais a ver esas marcas que veis, podéis ver uno limpio y uno sucio. Ese que acabo de tocar yo está sucio y el de otro extremo no sé cómo estará, pero quizás esté más limpio. Vais a ver un círculo blanco donde se ve un círculo negro y en el fondo se ve otro circulito. Lo que se está viendo ahí es precisamente el núcleo y el revestimiento de la fibra. No, apriétalo, apriétalo. Está ahí, míralo. Lo único que puedes ajustar es el foco. Si no lo veis bien, porque cada uno tenemos aquí una dioptría distinta, ajustáis aquí, ¿vale? Tienes que apretar porque si no el cable se va para abajo, el conector se va para abajo, ¿vale? Entonces, muy mal se ve, pero se intuye ahí que hay una parte interior y una parte exterior. Y fijaros, pues, alrededor, todo lo que hay aquí, eso es grasa, de la grasa que acabo yo de tocarlo, ¿vale? Yo tengo las manos limpias, no vengo de comer pollo, ¿vale? Que me la acabo de lavar, pero simplemente el cuerpo, la grasa corporal del cuerpo, fijaros, y eso es lo que está manchado, lo que se denomina el ferrule. El ferrule es lo blanco, esto blanco, la punta blanca, eso se denomina el ferrule. El ferrule es, digamos, un soporte que soporta el cable de fibra, vale la redundancia. El cable de fibra llega hasta el final del ferrule y sale por el agujerito y está a ras del ferrule, el cable de fibra. Está cortado a ras, ¿vale? Estos conectores se fabrican con máquinas. Estos se pueden fabricar a mano, pero es complicado, ¿vale? De hecho, algunas veces, algunos años he hecho práctica de hacer conectores de estos y es bastante complejo. Lo hacen robots, efectivamente, porque hace falta una precisión brutal. Y hace falta, una vez que metemos la fibra, se puede coger el cable, se puede pelar una fibra, se puede comprar conectores sin hacer, se puede meter la fibra sale, hay que hacer un procedimiento porque hay que echar un pegamento para que la fibra fusione ahí dentro, luego hay que cortar la fibra y luego hay que lijar, con lijas de grano de 1 micra, de 10 micras, y hay que ir lijando hasta que se queda perfectamente liso la fibra con respecto al ferrule, ¿vale? Es decir, que si este es el conector de fibra del ferrule, el cable de fibra no puede quedar así. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente eso terminaría rompiéndose o directamente cuando lo conectáramos con un hembra, ¿vale? Que entraría en un hembra, pues esa parte está de más, ¿vale? Tened en cuenta que al hembra pues llegará otro cable de fibra, el cable de fibra que entrega los dos se enfrentarán y la luz pasará de uno a otro. Ese es el procedimiento, ¿vale? La hembra llega a otro cable de fibra donde queda la fibra ahí muerta, el macho viene con la fibra. Y lo que hacen los dos conectores, el hembra y el macho, es enfrentar las dos fibras, ¿vale? Si esta es la hembra, el cable de fibra que llega hasta la puerta, pues luego, en este caso hasta aquí, luego viene con el macho, ¡pam!, y encaja la fibra del macho con la fibra de la hembra. Y la luz, ¿vale? Como está perfectamente encajado por el mecanismo del propio conector, porque encajan los dos conectores perfectamente, se enfrentan las dos fibras y la luz pasa de uno a otro. Hay una leve pérdida de luz, se va a perder algo de luz por esa unión, la señal va a tener una pérdida ahí, de hecho donde más pierde en las transmisiones la fibra es en los conectores, ¿vale? Porque algo de luz sí que se pierde, ¿vale? No demasiado, pero sí que se pierde algo. Pero es la forma en la que se hace esto, ¿vale? En el caso de que queramos hacerlo mediante conectores. ¿Que queremos hacerlo mediante fusiones? Pues ya nos quitamos los conectores. Lo que pasa es que ya no tenemos puntos de unión. Las fusiones no se pueden deshacer fácilmente. Yo no puedo tener un panel de parcheo de fusiones, porque si yo quiero cambiar una fibra para que vaya de un sitio a otro, necesito conectores. Necesito un rack parecido a los RJ45 de hembra, de fibra, y poder los machos de fibra intercambiarlos de posición y de puesto, ¿vale? Tened en cuenta que esto se hace, el trabajo con estos tipos de cables se hace exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues decía, tenéis aquí el núcleo y el revestimiento, que suman siempre 125 micras. Ese que estáis viendo es un cable, estos que veis naranja suelen ser casi siempre multimodo, que son los que yo tengo ahí, también tengo ahí monomodo, luego os lo enseñaré, pero vamos, prácticamente, ya os digo, el grosor del núcleo y el revestimiento es exactamente el mismo. Luego se le suele incluir lo que se denomina un recubrimiento, una funda o un coating, ¿vale? Que lo hay en 3 niveles distintos, ¿vale? El primer nivel es lo que se denomina la protección primaria y suele ser una pintura, ¿vale? Una pintura
o un plástico muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, con el que se envuelve todo el cable de fibra, ¿vale? Que sería esta envoltura, ¿vale? Esa pintura o ese plástico, si estamos trabajando con cables multifibra, es decir, hay más de una fibra en el cable, como el cable multipar, exactamente igual, servirá para identificar las fibras. Es decir, esas fundas, cada cable de fibra la lleva de un color distinto. Con lo que podemos identificar con qué fibra queremos trabajar, con la verde, con la roja, con la amarilla. Ya os enseñaré después el código de colores, porque varía con respecto al de los 25 pares de cobre, de par trenzado, ¿vale? Bueno, pues eso se le denomina protección primaria y suele estar en torno a los grosores de entre los 250 micras y las 500 micras, ¿vale? Esto suele ya tener aproximadamente medio milímetro, no llegar a medio milímetro, ¿vale? Y luego ya, ten en cuenta que eso es una pintura, se le puede incluir más protecciones. Suponiendo que sea un cable de una fibra, pues ya le meteríamos una protección superior, ¿vale? Con un plástico más fuerte, lo que se denomina una envoltura para resistencia mecánica, es decir, para que el cable no esté tan flácido, es decir, puede estar un poco más tieso, ¿vale? Y esas envolturas sí que pueden ser de dos tipos. Pueden ser ajustadas, es decir, plásticos totalmente prensados a la fibra que os he dicho antes, ¿vale? O envolturas más holgadas. Por ejemplo, aquí tenéis una envoltura holgada, ¿vale? Aquí tenéis un cable de dos fibras, este es un cable unifibra, esto es un cable bifibra, ¿vale? Es decir, lleva dos fibras, y si os fijáis, la envoltura exterior la lleva totalmente envolviendo a la fibra, y el segundo está como flotando en un espacio ahí hueco, que normalmente suele ser un gel, ¿vale? Un gel, pues que le da más maleabilidad, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque si os encontráis este tipo de cables, tened en cuenta que no se suelen utilizar para distribuciones verticales. ¿Por qué? ¿Por qué no se usarán este cable para distribuciones verticales? Porque el gel es un líquido, ¿vale? Es un gel espeso, pero no deja de ser un líquido. Entonces, nosotros al cortarlo, ¿qué va a pasar con el gel? Pues se va a caer, ¿vale? Como el cable esté mucho tiempo por gravedad, el gel tiende a bajarse, a caerse, y se queda el cable vacío de esa protección, ¿vale? Se suele utilizar en distribuciones horizontales, eso sí, ahí no hay ningún problema. Si alguna vez cortáis y trabajáis con este tipo de cable, además te pones pringoso, el cable, estás trabajando y estás con las manos llenas de la pringue esta, ¿vale? Pues que sepáis que existe, ¿vale? Muy bueno ese cable, ¿no? ¿Eh? Sí, perfectamente. Además, se utiliza bastante, ya os digo, sobre todo en distribuciones horizontales, ¿vale? En distribuciones, pues, de cables que vayan en una planta, por ejemplo, o en una distribución de un edificio, en una misma planta, que tengo que llevar cable de fibra de un extremo a otro, ¿vale? Se puede utilizar fácilmente, ¿vale? Es un pelín más caro que este, ¿vale? Pero que sí se utiliza. Y para terminar, si hemos utilizado este tipo de protección, puede haber una última protección, ¿vale? Que sería una protección terciaria, bueno, y ya aquí se le pueden incluir todas las protecciones que queráis, ¿vale? Muchos de ellos llevan lo que se denomina hilos de aramida, es decir, una especie de como de trenzas, de hilos que van envolviendo todo el cable, que ya veréis para qué se utilizan cuando hagamos las instalaciones, que hay que cortar, hay que retirar, cuesta un poco, en fin, al principio, la verdad, cuando las ves, pues te queda un poco como diciendo, ¿qué hago con esto? Que no sé qué hacer. Esos cables, esas telas, es como una tela, como unos hilos que hay ahí y que hay que retirar, ya veréis para qué se usan, ¿vale? Pero que sepáis que a medida que el cable se hace más complejo, es decir, es un cable con más fibra, o el ambiente en el que queremos meter ese cable es más hostil, ¿vale? Tened en cuenta que no es lo mismo tirar un cable, pues aquí, por ejemplo, en una ICT ya quizás sea más complejo, pero pensar una canalización de una calle, tendría que meter el cable por una tubería donde hay cables de corriente, y donde puede haber, por ejemplo, roedores, ratas. Las ratas, no sé si lo sabéis, pero se comen los cables, es que se los comen. No es que los muerden, se los comen, ¿vale? De hecho, hay unas protecciones que se llaman protecciones antirroedores, que lo que hacen es que son unos plásticos muy duros, incluso metálicos, llevan cubiertas metálicas, que lo que hace es que cuando los muerden, pues no son capaces de romperlos. Pero aún así, yo he visto cables de esos mordidos y arrancados y rotos por las ratas. ¿Vale? Las ratas son la cosa más
yo no sé eso cómo pueden aguantar y cómo pueden comerse esas cosas, además que se las comen, ¿vale? Es decir, depende, por ejemplo, los cables submarinos que veíamos en el vídeo del barco cablero, pues imaginaros ahí las profundidades que caben esos cables, la presión que tienen que aguantar, la salinidad que tienen que aguantar. Ese tipo de cables pues necesitan de un montonazo, además lo decía en el vídeo, los cubren de acero. Directamente las fibras van cubiertas con una capa de acero, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Además de un cable de fibra, fijaros al final la manguera de cable que era así de gorda. Pues eso al final son capas. Una para una cosa, otra para otra cosa, otra para otra cosa. Imaginaos reparar ese tipo de cables. Bastante complicado, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a las secciones. Ahí tenéis un cable, por ejemplo, un unifibra, ¿vale? Fijaros, estos son los hilos que yo decía. Ahí tenéis el cable de fibra, la protección primaria, los hilos de aramida y la secundaria o la terciaria, ¿vale? Que le da más rigidez. Todo eso lleva una herramienta que se va pelando cada capa con una herramienta distinta, ¿vale? Una tijera va para quitar la protección terciaria, el hilo de aramida se cortan con una tijera especial, esto lleva otro alicate para pelar la pintura. Tened en cuenta que cuando quitáis la fibra, los cables de este tipo llevan una pintura transparente y te crees que no hay que quitársela, porque hay que quitársela. Porque si no, cuando lo vas a fusionar, cuando le vas a poner el conector, no encaja, es más gorda de los 125 micras, ¿vale? La pintura, esa primera capa de protección que os decía, eso hay que quitarlo, hay que retirarla, ¿vale? Esa capa hay que retirarla y se retira con un alicate especial, con una holgura especial. Lo tengo por ahí. Aquí tenéis diferentes herramientas, pasarlas ahora. Luego, esto lo vais a usar todo, ¿vale? Pasado por ahí. No sé si veis que ahí, este alicate es uno de los que más se usa, un tema de fibra. Bueno, aquí tenéis otro que también tiene diferentes holguras, diferentes secciones, pero a mí me gusta más usar estos, ¿vale? Estos tienen una sección de corte y luego tienen dos agujeritos, no sé si los veis, uno aquí, más hacia la derecha, ¿vale? Aquí se ve mejor, ¿vale? Este que es más grosor, y luego aquí hay uno pequeñito. Bueno, pues ese pequeñito, ahora cuando lo pase, ahí hay que meter la fibra, cerrar y tirar para retirar la pintura que os decía antes. Y fijaros la sección que tiene, ¿vale? Pues que es bastante pequeño. Así tiene que quedar, por ahí tiene que entrar el cable de fibra una vez que quede limpio, ¿vale? Ya veréis cómo se pela, ¿vale? Porque las prácticas que hagamos os vais a hinchar, ¿vale? Os vais a hinchar de pelar. Por ahí tiene que terminar la fibra, es decir, por ahí entra el núcleo y el revestimiento. Acordaros, el revestimiento no se quita. Hace falta, para que la luz se transmita por el núcleo, hace falta que esté el revestimiento. Porque tiene que haber, acordaros, ese salto de índice de un material a otro para que se dé reflexión total, ¿vale? No se quita el revestimiento, lo que se quita es la pintura que cubre el revestimiento. Esta que decía que es una pintura coloreada, ¿vale? Que puede ser coloreada o no. En este caso, pues no irá coloreada, no va coloreada. Aquí tenéis otro tipo de cable, por ejemplo un bifibra que se utilizaba para transmisiones dúplex, es decir, por aquí se transmitía y por aquí se recibía. Hoy día se puede transmitir y recibir por el mismo cable, pero existen latiguillos bifibra, ¿vale? Que se conectan paneles de parcheo bifibra y se utiliza un canal para transmitir y otro para recibir. Ya digo que hoy día, por ejemplo, los cables que llegan a las instalaciones de fibra, con la línea de fibra óptica, con la red de datos de fibra que llegan a las casas, llega un cable de fibra, no te llegan dos. ¿Y cómo se envía y se recibe? Pues por el mismo cable, utilizando ventanas distintas. Y bueno, ahí tenéis cables multifibra. Fijaros ya que la complejidad es bastante más gorda. Fijaros, hay diferentes capas, es más grueso. Fijaros, en este caso, aquí tenéis lo que se denominan los buffers o loose buffers, ¿vale? Que son como bloques de paquetes de fibra, que pueden ser o de 8 fibras, o de 12 fibras, o de 24 fibras. Cada uno de estos tubitos lleva una cantidad de fibras X, normalmente 8, 12, 24, esa suele ser la cantidad que suele incluir. Y se organizan por buffers, ¿vale? Esto es un cable ya potente, es un cable bastante potente, ¿vale? De fibra. Ya os digo que, y además, fijaros, bastante más grueso que los anteriores. Este, por ejemplo, es de exterior, ¿vale? Ya si es de exterior o de interior, pues los plásticos serán de más protección ante la luz, ante las condiciones atmosféricas, la lluvia, en fin, todo esto. Y ahí os he puesto otro que es lo que se denomina un autosoportado, ¿vale?
para hacer las tiradas de una manzana a otra, pasando por las calles, no sé si os habéis fijado, pero los cables van aéreos, ¿vale? Esos cables, si no se instalan bien, si se instalan de un punto a otro, puede ser que se queden al final conveando, ¿vale? Hay que ponerlos muy tensados, o cuando se instalan y en los extremos se ponen lo que se llaman unos tensores, que lo que hacen es tensar el cable, ¿vale? Para que no esté el cable bamboleando. Bueno, pues estos cables ayudan a que esté lo más rígido posible. ¿Cómo? Pues porque llevan un autosoporte, un cable metálico dentro, que lo que le da es más rigidez al cable, ¿vale? Un tensor, se llama. Bueno, en cuanto a conectores, no sé si os estáis pasando los cables, pero os he pasado prácticamente dos tipos de conectores, ¿vale? Que son los que más vais a ver. Concretamente el que más se vaya a ver va a ser este. Este que os he pasado al principio es lo que se denomina, bueno, lo primero, lo que os he dicho antes. Esto sería el cuerpo del conector, la fibra viene por aquí, entra por el ferrule, si os dais cuenta aquí está el orificio de 125 micras, porque entra justo la fibra, y la fibra pues muere ahí, ¿vale? Eso sería esa parte blanca, que ahí es donde muere la fibra, ¿vale? Fijaros, esta es la pérdida que tiene la luz cuando atraviesa este tipo de dispositivos, en este caso estos conectores. Aproximadamente unos 0,5 dB de pérdida de señal cuando la señal pasa por los conectores. Es lo que aproximadamente se suele considerar como pérdida. Ese que os he enseñado, el primero, que es este, que es el que he ensuciado, este es el que se denomina conector ST, ¿vale? Y es muy parecido al conector BNC del osciloscopio de bayoneta. De hecho, se introduce igual. Se introduce y se tiene que girar. No sé si os habéis fijado, pero lleva el mecanismo de giro, ¿vale? Pues nada, simplemente que sepáis que es muy parecido, en ese caso, al conector BNC. El mecanismo es básicamente el mismo, ¿vale? Ahí tenéis sus partes, que tampoco es muy importante, pero bueno. Luego tenéis el SC, que es este, el contrario, que este es más estilo RJ, porque este va de enganche. No hay que dar ningún giro ni nada, además es cuadrado, no lleva más que una posición. Entra de una manera, no entra de la otra. Simplemente cuando escuchéis el clic, escucharéis un clic, pues entonces está conectado. Escuchar o buscar el clic, porque muchas veces lo metes y no se oye el clic. Y si no se oye el clic, no se está haciendo la conexión correcta, ¿vale? Y muchos problemas al hacer las instalaciones que vamos a hacer vienen porque los conectores no se han metido. Me dice, es que no, la fibra esta no me llega a la luz. Has probado a que estén bien conectados los conectores y muchas veces pasa que no has apretado lo suficiente y no has escuchado el clic. Tienes que escucharse un clic, ¿vale? Eso te indicará que el conector se ha conectado bien. Este se llama conector SC. Hay otro que es el LC, que es igual que este, pero es más pequeñito todavía. ¿Para qué? Pues para conseguir que en los racks de conexiones, ¿vale?, haya más conectores todavía. Sean racks de más capacidad. Ahí veis un rack tipo tipo SC, sí, lo he dicho bien. Y aquí veis, pues se van colocando, A esto se llama, fijaros, antes os he hablado de los hembras. A los hembras no se le llama tal cual, sino que se llama acopladores, ¿vale? ¿Qué es un acoplador? Pues un acoplador es un dispositivo que enfrenta dos machos. Y eso es lo que se coloca en los racks de conexiones. En los racks de conexiones está por un lado una hembra y por el otro lado también hay otra hembra, ¿vale? Aquí se conectaría el macho que venga de donde venga, del puesto de trabajo que sea, y los otros machos, si os fijáis, se hacen las fusiones por aquí y se van dejando conectados. Estos no se mueven, estos siempre están fijos, y estos sí que serían movibles, sí que serían intercambiables. Bueno, pues estos dispositivos que unen un extremo con el otro se les llama acopladores. En este caso aquí tenéis uno ST-ST, es decir, bayoneta-bayoneta, este sería SC-SC, que sería el RJ-RJ, para que nos entendamos, y lo hay también intercambiados, ¿vale? Pueden ser también mezclando tipos, dependiendo del cable de fibra con el que estemos trabajando. No solo hay estos conectores, ya lo digo, hay más, ¿eh? El que se ha estandarizado básicamente es este. De hecho, este es el que obliga el reglamento ICT a instalar, el SC. Este es el que obliga el reglamento a poner en las instalaciones de ICT que vamos a hacer nosotros. Así que sepáis que al final todos los dispositivos van a ir a morir a acopladores y conectores de ese tipo. Antes os he comentado, os lo digo ahora
Cuando os comenté esto, ¿cómo se hacen las uniones de los cables? Bueno, pues ya os he comentado que para empalmar un cable con el otro, pues tenemos dos opciones. O le ponemos un conector a los dos y ponemos un acoplador en medio, o hacemos una fusión. O podemos hacer un empalme también. ¿Qué queréis que tiene más pérdidas? ¿La fusión o los conectores machos con el acoplador? Conectores, ¿vale? Cada conector hemos dicho que son 0,5 dB, el acoplador otro 0,5. Pues si os fijáis, la estructura esa tiene aproximadamente unos 1,5 dB de pérdida, lo que entra con respecto de lo que sale. No es mucho, si os fijáis, ¿vale? Acordaros de la atenuación del coaxial. Siempre iros a referencias de la atenuación del coaxial, por metro, o por 10 metros o 100 metros. No es mucho. Pero si lo comparamos con la pérdida que tiene una fusión, ¿vale? De 0,01 decibelios, pues es bastante, mucho más, ¿vale? 100 veces, incluso más veces, ¿vale? Que una fusión. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que una fusión no es intercambiable. Yo hago una fusión y la fusión se queda hecha. Si quiero esa unión deshacerla, pues tengo que romper la fusión y tengo que rehacer esa fusión, ¿vale? ¿Cómo se hace la fusión? Pues una fusionadora, ¿vale? Que la vais a usar. Porque en las prácticas que vais a hacer, básicamente de lo que se trata es de, que ya os lo comentaré, montar una instalación, una ICT, una serie de plantas y hacer la instalación de una planta y una serie de viviendas, haciendo todas las uniones de todas las fibras hasta llegar al RITI, ¿vale? Vamos a poner un RITI con una manguera multifibra, esas fibras las vamos a subir hasta unas plantas y de esas plantas las vamos a distribuir a las viviendas de esa planta. Básicamente lo que hemos hecho es la instalación de pares, pero con fibra. A eso luego lo haremos el protocolo, en fin, haremos lo mismo que hicimos con los pares, ¿vale? Exactamente igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las uniones de las fibras? Porque tened en cuenta que cada tramo de fibra se utilizan cables de fibra distintos. No es lo mismo el cable vertical de la red de distribución, que suele ser un cable multifibra, que se hace un sangrado de fibra, se llama así el verbo. Sangrar una fibra, ¿qué es? Abrirla, cortarla y sacar las fibras que se van a quedar en esa planta. Si el cable de multifibra es de 24 fibras y yo sé que la primera planta se van a quedar de la 1 a la 4, pues tengo que abrir ese cable, sangrarlo, sacarle la fibra de la 1 a la 4 y dejar la fibra esa en la planta 1. Las otras irán hacia arriba, igual que hicimos con los pares. Exactamente igual que hicimos con la manguera 25 pares, ¿vale? Bueno, pues esos cables se van a quedar con un extremo cortado, los tengo que unir con los de la red de dispersión, ¿vale? Que normalmente serán cables bifibra. Tengo que unir esa fibra a la manguera de distribución y llevarlo hasta una vivienda. Y ahí morirá en una toma óptica que ya veremos, ¿vale? Entonces, esas fusiones se hacen, esas uniones se hacen con fusiones. Bueno, se pueden hacer con fusiones o se pueden hacer con empalmes, ¿vale? Voy a enseñar un empalme. Mirad, esto es un empalme, ¿vale? No sé si hay alguno montado. Vamos, pásalo. No le presionéis. Si veis que le tiene... Pásalo, vaya. Esto que tenéis aquí es un empalme de fusión. Perdón, un empalme de fusión, un empalme. Esto no es más que una pieza metálica que parece una tontería, pero lleva una ingeniería bastante importante detrás, ¿vale? Que lo que se hace es un extremo del cable y otro extremo del cable se cortan con una cortadora de precisión que tiene que tener en cuenta que esto no se puede cortar con una tijera. No, es que con una tijera, si yo miro por el microscopio, en lugar de quedarse el corte así, completamente vertical, se va a quedar así. Con una tijera no tienes precisión tú para cortar un cable de fibra. Hace falta lo que se llama una cortadora de precisión, que no es más que una hoja de diamante que se pasa y hace ¡fum! Y pega un corte, y eso es un corte totalmente 90 grados y totalmente limpio, ¿vale? Es otra herramienta de las muchas que se utilizan en fibra y que es bastante cara. Bueno, pues lo que se hace es que los dos extremos de la fibra se cortan con la cortadora de precisión, se limpian bien limpios con alcohol isopropílico y se introducen por cada uno de los extremos que veis aquí. Uno por aquí y otro por aquí. Cuando están introducidos hasta el fondo, se presiona, porque esto lleva una chapita que se levanta, cuando el empalme está sin utilizar, está la chapa levantada, se cierra y eso lo que hace es que enfrenta las dos fibras. Las coloca por contacto una enfrente de la otra. Es por contacto, no es por fusión, ¿vale?
Y eso también es válido para hacer una unión de cable de fibra. Esto vale cada conector, cada empalme de estos 10 euros. Ya han bajado de precio, ya lo he visto más barato. A lo mejor puede estar 2-3 euros cada empalme de estos. Si en una instalación tenemos que hacer 80 fusiones, pues tenemos que gastarnos 80 de estos. Echas cuentas y si a la larga tienes que hacer dos instalaciones, te conviene, amortiza ante una fusionadora que esto. Pero que os quede claro que esto el reglamento también lo permite. ¿Qué tiene de pérdida esto? Pues aproximadamente 10 veces más que una fusión. Que es, pues, bueno, aquí dice 0,3, entre 0,1 y 0,3 decibelios por empalme, aproximadamente. Es decir, es un poco más, tiene más pérdidas que una fusión, pero es más rápido de hacer. Bueno, rápido. Una vez que sabes hacer fusiones, ya os digo que se hacen como churros. ¿Vale? Al principio es verdad que cuesta un poco, pues porque prepararlo todo, en fin, lleva su parafernalia. Pero esto a la larga es más caro. ¿Vale? Bueno, que sepáis que existe y que está ahí. ¿Vale? No sé si lo he pasado, pero bueno. Lo habéis visto, ¿no? Y los conectores, como he dicho antes, ¿cómo le pongo un conector a un cable de fibra? ¿Cómo creéis que se ponen? Tengo un extremo del cable que tengo que terminar en un conector SC o un conector ST. Ya os he dicho que hacer los conectores es complicado. ¿Vale? Es bastante complicado porque hay que pelar la fibra, meter la fibra con pegamento, dejar que se seque, ahora cortarla con el cortador de precisión, lijarla y al final no te queda bien. Es muy complicado que te quede bien porque requiere una precisión brutal. ¿Qué es lo que se hace? Pues fijaros, es una tontería. Pero lo que se hace es que se compra un conector ya hecho de fábrica con un rabillo de fibra ya puesto. A eso se le llama pigtail. ¿Sabéis lo que significa eso? Cola de cerdo, efectivamente. ¿Vale? Se llama así. ¿Vale? Se representa así. Es una cola de cerdo, un pigtail. Se compran así, de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, depende. El rabillo de fibra que tiene, pues suele tener aproximadamente esa longitud. El conector viene ya hecho de fábrica con las máquinas, la robótica esta de precisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues tú tienes tu extremo de fibra, coges tu pigtail, pelas tu rabillo de pigtail, pelas tu fibra y la fusionas. Es decir, cada extremo de cada fibra lo que lleva es una fusión. ¿Cómo se forma una cosa de esa? Sí, si es que es eso, claro, es que es eso. Es como si yo corto esto, ¿vale? Con mi cable, con mi alicate, corto esto, lo pelo, dejo la fibra limpia y esto se lo fusiona un trozo de fibra, este trozo. El conector ya está hecho, yo no tengo que hacerlo. Esto está ya hecho de fábrica. Esto no tengo que fabricarlo. Lo único que tengo que hacer es unir este tramo a otro trozo de cable. ¿Cómo lo uno? Pues con la fusionadora. ¿Vale? La fusionadora lo único que hace es que enfrenta las dos fibras, además lo hace de manera muy automática. Tú le metes un cable de fibra cortado por un extremo, otro cable por el otro. Entonces ella tiene unas cámaras que lo que hace es que alinea la fibra en los 3 ejes, bueno, la hay de 2 ejes y de 3 ejes, te las acerca, te las alinea y te las, si están más bajas, te las levanta ahí de 2 ejes y de 3 ejes, ¿vale? Las más importantes, las mejores son las de 3 ejes, ¿vale? Entonces te junta la fibra y cuando están juntas, cuando están totalmente enfrentadas, ten en cuenta la precisión que debe de haber, que tenemos que enfrentar 125 micras, ¿vale? Cuando está completamente enfrentada, hay un arco fotovoltaico que se genera aquí entre estos dos electrodos que genera una corriente, una chispa, y esa fusión, esa chispa provoca que la unión entre una fibra con la otra se funda, ¿vale? Y se queda perfectamente unido el cable, ¿vale? Simplemente es como meter un pegamento, para que me entendáis. Aplicas calor para que se fundan las dos fibras en una. Y eso, ya os digo, tiene una pérdida de aproximadamente 0,01 decibelio. Si os sale más pérdida, porque la fusionadora te dice, más o menos, por la pantalla, por la cámara que tiene, ocularmente sabe más o menos si la fusión está bien hecha o no, y te aproxima la pérdida que puede tener la fusión. Si es más de esto, más de 0,1 decibelio, hay que hacerlo otra vez. Porque no es una fusión que esté bien hecha. ¿Vale? Entonces, ya os digo que os vais a hinchar de hacer fusiones. Y bueno, nada más.
Acordaros que cuando esté toda la instalación montada, meteremos una fuente de luz en un extremo de la fibra y mediremos cómo llega esa luz al otro extremo de la fibra. Esa fuente de luz es luz ultravioleta, infrarroja, ¿vale? Y no la vemos, ¿vale? Pero puede llegar a ser una luz de alta potencia y nos puede impactar en la retina. Y no solo a ti, sino al compañero que tenga al lado. Entonces, cuando estés trabajando con fibra, asegúrate que las fuentes de luz o todos los cables están conectados y hay que usar unas gafas de protección. No solo para las pruebas. Estas, por ejemplo, no son para temas de la luz. Esta es, imaginaros que estáis pelando fibra y os salta un trozo de fibra. Esto es un alfiler. Es como un alfiler y te puede caer en el ojo, perfectamente. Y te cae en el ojo, si te clava en el ojo, y os digo yo que duele, ¿eh? Como que te puede quedar ciego. Vamos, te entre en un sitio raro o te toque o lo que sea, los restos de fibra hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajéis con ellos. Yo os daré botecitos para que vayáis echando los restos en esos botecitos, porque eso luego se tira, ¿vale? Pero es que son alfileres. Tened en cuenta que es que por la rigidez que tiene el cable de fibra y por el grosor que tiene, es que, y además es transparente, no lo ves. Lo que se suele hacer es trabajar por una superficie oscura para que haya contraste. Es decir, si te cae un trozo de fibra en la mesa, en una mesa clara, una mesa normal como la que tenéis ahí, no vais a ver la fibra, porque es que es muy transparente. Si la pones en una superficie oscura para que haga contraste y se pueda llegar a ver, ¿vale? Así que limpieza, orden y seguridad. Fundamental, 3 cosas fundamentales si queréis ser el día de mañana buenos técnicos de esto, ¿vale? Ya os digo que es un salto completamente, un nivel superior con respecto a las instalaciones que habéis hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta?